Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos con el webinar de todos los días jueves a las 17 horas, hora argentina, con la red Sanar. Bueno, todos los días van surgiendo distintos temas. Los que participan nos han sugerido distintos temas y uno de ellos tiene que ver con la psicología del niño. Hoy vamos a realizar una introducción a un capítulo muy profundo, un capítulo muy denso, un capítulo que se ha estudiado mucho en los últimos años en relación con el niño, las circunstancias, la psicología de los padres, cómo influye la psicología de la escuela, los docentes, los abuelos, en fin, y especialmente en este especial momento de la historia en donde ellos también están atravesados por la pandemia. Así que comenzar a comprender la psicología del niño tiene singular importancia porque un niño se va desarrollando a través del proceso del neurodesarrollo desde el punto de vista neurobiológico, pero también la psicobiología también acompaña al niño y por otro lado las conductas, el comportamiento, el entorno configura lo que nosotros en la red sintetizamos como el carácter y el temperamento. Es decir, el temperamento es lo adquirido, aquello que tiene que ver un poco con los ancestros, con las figuras que de alguna forma jalaron la historia anterior de la vida, de la familia, y por otro lado también del medio ambiente, que da lugar un poco a un desarrollo psicosituacional, en donde va desarrollando el niño todas las potencias específicamente humanas. Tenemos mucho material, queremos compartirlo, así que vamos directamente un poco al tema, iniciando un poquito esto con la presentación, la primera, por favor. Esto después lo vamos a sistematizar en la unidad pedagógica. ¿Cómo nace el niño? El niño nace sagrado, en abundancia, sintiéndose parte de todo, merecedor de todo. El niño con su sola presencia provee de fluidez a él y a la familia. Esta condición tan particular, muy cercano a la divinización, que todas las culturas de todos los tiempos de alguna forma reverencian lo sagrado y lo divino en la palabra de fluidez en el acontecer de un nuevo nacimiento. Todo nacimiento va cargado de esperanza, todo nacimiento va cargado de vida, todo nacimiento es un potencial en donde el que nace, conjuntamente con su familia, renueva los votos de la esperanza, renueva los votos de la tierra prometida. El niño con su sola presencia no aspira a nada del futuro, vive en el presente, vive conectado entre el pasado y el futuro, vive un eterno presente. Y esto es importante tomar en cuenta porque la vida también es un eterno presente. Y muchas veces hipotecamos el futuro en función del pasado. Hipotecamos un proyecto significativo de vida en función de heridas que siempre suelen estar en el pasado. El niño nace en libertad y por lo tanto tiene la libertad de sentir y expresar emociones de todo tipo, propio de la condición mamífera, propio de la condición humana, propio de la expresión del desarrollo de su propia personalidad. El niño es honesto por naturaleza, pero también tiene sus picardías. El niño proviene y provee en su misma estructura psíquica una autoestima natural y sana. Él se estima por lo que de alguna forma prevé que es. Y toda esa autoestima se va a ir consolidando después en el desarrollo propio de su persona y de su personalidad. Si nosotros cercenamos la autoestima, evidentemente vamos a hipotecar, vamos a herir muchas veces gravemente el futuro del niño. La autoestima sana con el desapego,
que las tendencias y las pulsiones naturales del niño proveen hacia su centro interior. Él también, en ese eterno presente, él también piensa que él es el centro del mundo. Y hay que ayudarlo en esa libertad a poder concebir, apreciar y también ejecutar cambios en su conducta y darse cuenta que no es solamente él el centro del mundo, sino que el mundo lo tiene que compartir también con otros. Y ahí con sus hermanos, ahí con sus padres, ahí con su familia. Y el niño nace y crece en amor. Ama la vida, acepta las circunstancias, algunas veces no, porque bueno, en realidad esta doble aspecto, estas dos caras de la personalidad de todo ser humano nos confronta con aceptaciones y no aceptaciones. Ama la vida, la acepta, algunas veces no, es tolerante, algunas veces se transforma en intolerante, se integra, pero tiene una confianza plena en un ser, en las figuras superiores, papá y mamá. Ese ser superior es el abuelo y la abuela. Es decir, son las figuras de consideración, de aprecio, de valor y de amor, lo que de alguna forma configuran su primer entorno. Y ahí él cree en quién, en papá y mamá. Él cree en el abuelo y en la abuela. Y esto después va a ser, de alguna forma, extrapolado a otros sistemas de creencias, en donde siempre el amor es fundante. Yo he visto muchos niños crecer y desarrollarse a lo largo de mi vida profesional. Y siempre diferencio. Aquel naturalmente se expresa que ha sido criado en clave de amor, va a tener un perfil totalmente distinto al que fue criado en clave de desamor, de egoísmo o de no perdón. Son dos niños distintos. Es decir, quizás los genes sean parecidos. Sin embargo, quien desarrolló, quien mamó desde la leche materna hasta todo su desarrollo psicoemocional, espiritual, en los primeros momentos de la vida sobre todo, y también en la adolescencia, amor, va a tener siempre conductas superadoras, conductas superiores a aquel que no la tuvo. Por eso es tan importante fijar este anclaje de cómo es el niño en función no solamente de la abundancia, de la presencia, de la libertad, sino también de la condición amorosa en donde su contexto y las figuras que de alguna forma le significaron comunión y comunicación le proveyeron. Sugerencias, preguntas, comentarios, se reciben todo tipo Hola. de apreciaciones. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Por lo que vemos ahí, el niño ya era especial y las creencias de su padre le pedían que sea diferente, hasta que luego se dio cuenta de que existía la posibilidad de que el niño sea quien era y quien vino a ser a esta tierra, ¿no? Más que tierra volaba ese chico. Bien. Volaba como el canto vuela. Volaba con el vuelo del espíritu, como el canto. Sin duda, sin duda. Bien. Hay una canción, Vuela, vuela, ¿no? ¿Te acordás, Claudia? Es para tenerla de fondo. Es No para me tenerla de fondo. no me hace falta equipaje, vuela, vuela. Eso. Con poco equipaje. Controla tu mente, vuela. Bien. Lo vamos a poner también como un jingle de la red Sanar Pronto, porque esto es representativo del espíritu también. Sí. ¿Algún comentario, pregunta? Bien, otro más. Sí, otro que tire y pegue. Sí, a mí me impresionó el tema de la mochila del nene, cómo el padre le ponía todas las piedras, ¿no? Para que el nene como que se baje y esté a la altura de él. Cuando el padre se pudo poner a la altura del chico, el chico pudo volar, ¿no? Creo que eso es un aprendizaje para todos. Muy bueno, Gisela. Creo que cuando el padre liberó su niño interior, también le pudo hacer tener libertad hacia ese niño, porque quien lo limitaba no era el niño,
sino su niño interior que ya había traído una escuela de limitación, por lo menos a mi punto de vista. Bien, buena apreciación, Antonio. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, para mí esta reflexión me trae a que a veces, ¿no? Nosotros como papás tenemos muchos miedos de largar a nuestros hijos al mundo, ¿no? Exterior. Entonces, no les permitimos que tomen su propio vuelo, ¿no? Entonces, es por eso que ese papá le cargaba la mochila de piedras como para que queden acá, ¿no? Se queden como, digamos, quédate conmigo, porque sos mío, me perteneces. Pero en realidad nosotros como padres tenemos que dejar que nuestros hijos, o sea, desapegarnos de nuestros hijos, ¿no? Encaminarlos hasta un cierto punto y después que tomen su propio vuelo. Muy bien, muy bueno, Valeria, muy bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo estaba pensando un poco mientras miraba el video, esto de decir, bueno, los que tenemos hijos chicos, mucho para aprender, ¿no? Los que tuvimos ya hijos más grandes, ver que, bueno, qué buen material y ojalá lo hubiésemos tenido antes. Pero también me para en esta instancia de pararme como hija, ¿no? Y decir, estar de los dos lados y a veces tener esa mochila con piedras y a veces sacármela o a veces necesitar también, ¿no? ¿Por qué no un límite o una piedra? Y poder así pararme de los dos lados y sanar a veces, ¿no? Cuestiones que nos van quedando. Y por otro lado, mientras armábamos esta pregunta de, ¿esto va dirigido a los niños o va dirigido a los adultos? ¿No? Bien, bien. A los padres, a los educadores, a los adolescentes, a los jóvenes, a toda la comunidad, inclusive a los niños, porque ellos también tienen que aprender a volar. Y entonces esto lo puede ver un niño, lo puede conceptualizar. Nosotros consideramos que la psicoeducación es para todos. Y cualquiera, más allá de la edad evolutiva, por supuesto, hay edades de comprensión distintas, pero un niño también puede tranquilamente en este video poder ver un poquito la representación, el signo de lo que él puede ser, en las potencias. Básicamente, yo creo que el ser humano, a lo largo de toda su existencia, se debate permanentemente con dos paradigmas. Estoy apegado y aferrado a la tierra de las cosas, a la tierra de la materia, o realmente elevo porque, bueno, tengo el elevador que es el bien del espíritu. Algunas veces nos enredamos en cuestiones, en definiciones con respecto al ser y estar en el mundo, en definiciones que tienen que ver como quién soy, hacia dónde voy, de dónde vengo y de dónde voy. Básicamente, si lo hacemos sencillo, y esto es un poco el espíritu con que pretende psicoeducar la Red Sanar a través de sus programas, podemos decir de que hay cuerpo que está apegado a la tierra y que también tenemos que cuidar, y hay un espíritu que es propio del universo y que vuela y nos hace volar nuestro cuerpo, nuestra imaginación, nuestra creatividad, y nos proyecta a valores significativos y trascendentes. Y que esto es realmente la espiritualidad. Después ponerle religiosidad A, B o C, River, Boca, es totalmente secundario. La espiritualidad es lo que eleva a la condición humana. Y en esto todas las civilizaciones y todas las culturas de alguna forma coinciden maravillosamente en esta verdadera apreciación de la realidad humana. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo pensaba en esto de cómo nos cuesta integrar al otro que por alguna razón es distinto, mejor, peor, con dificultades, con cosas buenas, pero cómo nos cuesta integrar al que vemos que es distinto a nosotros. Bueno, eso también es cierto porque muchas veces ocurre que en el plano de lo que proponemos de la boca para afuera, decimos cosas muy lindas, casi como un deber de hacer, pero en el fondo todavía no cambiamos. Y el verdadero cambio siempre es de adentro
hacia afuera. El verdadero cambio está en el corazón del hombre y de la mujer. El verdadero cambio está en el corazón y en el espíritu, con que el corazón de alguna forma está henchido de bienestar. El verdadero cambio siempre es amoroso. Y el amor es una construcción profundamente multidisciplinar, pero también espiritual. Por lo tanto, el amor no es solamente emoción, no es solamente corporal, sino también es mental, es social, es valórico y es espiritual. Así que yo comparto perfectamente, porque después si no entramos en contradicciones. Yo sé que algunas veces, muchas veces, queremos el bien, pero nos aferramos a esquemas, a creencias, a perjuicios y a prejuicios que no nos hacen bien. Entender la unidad es realmente entender que el otro, cualquiera sea sus circunstancias, cualquiera sea su limitación, cualquiera sea su disfunción, es igual que yo, porque tiene un alma igual. En el alma es donde somos hermanos. Podemos tener un cuerpo limitado, nos puede faltar un miembro, nos puede faltar una determinada condición, pero a nadie le falta lo que todos tenemos en igual, que es el espíritu, y eso se logra a través del amor. Así que integrarse con todos, cualquiera sea la condición del otro, es la primera condición con que nosotros tenemos que integrar a todos y especialmente a los niños. Bueno, muy bien, vamos entonces a la presentación. La psicología del niño, primera. La psicología infantil es más compleja de lo que parece. A partir de los 2 años de edad, esto es una introducción, yo sé que hay procesos anteriores a los 2 años, pero el tiempo es tirano en estas clases y por lo tanto tenemos que abreviar. Por eso decía que hay mucho material, pero no lo podemos todo presentar. A partir de los 2 años de edad comienzan a surgir problemas de conducta y comportamiento en los niños. Algunos son totalmente normales y esperables. Y muchas veces nosotros, con nuestros prejuicios, como el padre del corto, muchas veces no lo podemos apreciar o interpretar. Es entonces cuando las mamás y los papás empiezan a preguntarse cómo actuar con respecto a la forma de reacción de sus hijos frente a diferentes situaciones. La que sigue. Erikson, un psicólogo del siglo pasado, hace más de 70 años, determinó algunos conceptos centrales de la evolución, de la psicoevolución de un niño. Y él determinó 8 pasos fundamentales. Por una cuestión de aprecio y de tiempo también vamos a dar los 6 primeros, que de alguna forma nos introducen en la charla de hoy, en la clase de hoy, y que tiene que ver con el primer periodo de la evolución psiconatural y también neurológica, es decir, psicocognitivo neurobiológico de un niño, que tiene que ver con la confianza básica, que es la primera, versus la desconfianza. La confianza-desconfianza se establece entre el momento de nacimiento al primer año. Por supuesto que siempre en la historia vital de un niño, en la época del embarazo es fundamental, como es fundamental los 25 o 50 años antes de la historia familiar, donde también se teje situaciones de confianza y desconfianza. Es decir, la historia nuestra, la historia de cada uno de nosotros, viene desde el fondo mismo de la historia y está grabada en la memoria genética de nuestra familia y de nuestra especie. Pero por una cuestión estrictamente también pedagógica, la vamos a acotar a la confianza-desconfianza en el primer estadio de la evolución psico-neurobiológica y del neurodesarrollo del niño, según
este psicólogo y psicoanalista Erikson. El recién nacido establece una relación de dependencia, especialmente con su madre. La teta materna es el vínculo. En ella encuentra la satisfacción plena de sus necesidades. Dichos cuidados garantizarán paulatinamente el aprendizaje y desarrollo de su confianza. Pecho bueno, pecho malo, dice Margaret. Si sus requerimientos básicos son coherentemente atendidos, tendrá confianza. Si sus requerimientos no son atendidos, estará desconfianza. Si queda un saldo pendiente en esta confianza-desconfianza, los sentidos lo van a registrar. El bebé reconocerá su entorno como familiar o no, se aventurará y su primer gran logro será no experimentar ansiedad en ausencia de la madre cuando está solo. Superar el miedo a ser abandonado por ella. De lo contrario, si no tiene ese afecto, ese calor que da el cuerpo materno y la teta materna, será un ser escéptico y desconfiado. En este punto, todas las conductas mamíferas convergen. El otro día observaba en un gato de mi casa, un gato que fue apartado tempranamente de su madre por situaciones de vida, que todavía, y ya es adulto, tiene más de 2 o 3 años, él todavía sigue buscando la teta materna y todavía se acerca al calor humano de acercamiento. En él, al estar separado tempranamente de su madre, al no recibir ese timing, ese tiempo, va a buscar toda la vida una madre sustituta. Va a buscar el pecho materno, va a buscar el calor femenino, va a buscar el calor humano, de alguna forma, porque está con un déficit anterior que no es fácil poder compensar. Eso le va a dar una desconfianza y entonces está buscando confiar, está acercándose a otros, y esto lo hace con todos los miembros de la casa, es decir, buscando, no todos, aquel otro gatito que tuvo el timing y el tiempo suficiente como para tener ese calor, ese pecho de madre y ese calor humano, evidentemente cuando es adolescente o adulto ya no lo necesita porque lo tiene adentro, lo tiene incorporado en su espíritu, lo tiene incorporado en su cognición de trascendencia personal, está pleno de amor. El otro va a buscar y va a estar buscando probablemente toda la vida. Una simple comparación para poder comprender la profundidad de este aspecto que ya Erikson hace algún tiempo mencionó. La segunda. Autonomía versus vergüenza y duda. 1 a 3 años. Durante esta etapa el niño adquiere autonomía para valerse por sus propios medios, para desplazarse de un sitio a otro. Empieza a caminar alrededor de los 10 meses, 12, y a pegar o a llorar constituye el lenguaje para obtener lo que desea. Si el contexto del niño no responde completamente a las necesidades que experimenta, aparecerá la duda sobre sí mismo y el temor a tomar la iniciativa. Será inseguro. La vergüenza en el infante se expresa como una necesidad de no ser visto, de ocultar su rostro, algo que tiene como consecuencia las rabietas y los llantos, o diferentes manifestaciones de desbordamiento emocional. El control exterior debe ser firme en esta etapa y sobre todo tranquilizador. Firmeza y tranquilidad son dos atributos del amor para que aparezca la autonomía. Es decir, el amor contiene, pero también tranquiliza, pero también fija criterios y pautas. Y entonces, el chico con autonomía no tiene vergüenza, es autónomo y corretea con total libertad. Y aquí la autonomía es hija de la libertad. La vergüenza es hija de la esclavitud. La próxima.
y vas a considerar después un desarrollo posterior de miedo, de fobia, etc. La tercera, iniciativa versus culpa, de los 3 a 6 años. Si hay algo que distingue a un niño en esta etapa, es su iniciativa, específicamente en el juego, lo lúdico. Descubre los roles más significativos para él y los representa. Junta el juego con la imaginación. El niño necesita identificar y proyectar su rol en el mundo. Imagina, crea, arma cuentos que de alguna forma están plagados de fantasías. Y en esta fantasía va recreando su espíritu, su alma. Y también va modelando conjuntamente con eso su cuerpo. La iniciativa a esta edad consiste en la planificación de ese rol social del actuar. La rivalidad y los celos también pueden aparecer en esta etapa. Discúlpeme. La rivalidad y los celos también pueden aparecer en esta etapa. El niño puede aparecer en esta etapa. El niño quiere ser tratado como alguien especial y rechaza cualquier diferencia de la madre hacia otros. Si no recibe un trato relativamente privilegiado, desarrolla culpa y ansiedad. Fíjense en cómo de 3 a 6 años el niño, si no es atendido, también va a sentirse discriminado y separado. Si no recibe un trato privilegiado, desarrolla culpa y ansiedad. Por eso los padres tenemos que tener especial cuidado, que tenemos que atender a todos, pero a cada uno en particular. A mí me gusta un ejemplo muy claro, decir que un padre que tiene 5 hijos, en realidad cada hijo es como los dedos de una mano. Todos los sentimos igual, pero en realidad todos también son distintos. Cuando nos duele un dedo, nos duele también la mano. Es decir, y también nos duele a toda la persona. Pero los hijos son como los dedos de la mano. Son iguales en esta dignidad propia del espíritu y distintos en cada uno de sus aspectos de la personalidad. La próxima. El punto 4 de Erikson, la creatividad activa versus la inferioridad. Etapa de los 6 años hasta la adolescencia. Esta es la etapa de formación ya escolar. Durante este lapso el niño tiene una vida escolar, independientemente de lo que sienta a gusto o insatisfecho. El niño empieza a obtener reconocimiento por lo que hace en este nuevo entorno. Está en disposición de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, o dicho de otra manera, de volverse productivo. Ahora hay que ver qué quiere decir productivo. Nuestra cultura ha adquirido altos niveles de especialización que la hacen compleja y limitan la iniciativa del individuo. El riesgo en esta etapa radica en que cuando no hay suficiente reconocimiento, aparece una sensación de inadecuación que puede conducir a un sentimiento de inferioridad. De 6 años hasta 12, aquí se neuromodula y modela el hombre, la mujer. Es decir, en esta etapa la escuela cumple un rol fundamental, pero si la escuela no reconoce o no lo reconoce en sus aptitudes, en sus verdaderos valores, y lo cercena, lo castiga, lo bloquea, le pone límites inadecuados, no lo reconoce porque el hombre necesita, y la mujer también, necesitan autoestima y reconocimiento del otro. Ambas, la autoestima está dentro de sí y el reconocimiento viene de afuera del otro a forjar la autoestima. Si el autoestima no tiene la fuerza gravitacional de lo que viene de afuera, la escuela, en esta etapa, evidentemente va a sentirse vacío. Es decir, el autorreconocimiento se logra del reconocimiento del otro. Papá, mamá, maestro, maestra, compañero, amigo, etcétera, van jalonando este aspecto tan central entre los 6 y los 12 años. La próxima. Por eso una escuela adecuada a comportamientos y a enseñanzas abiertas,
con método amoroso, es tan inicialmente fundamental. El quinto punto de la neuroevolución de Erikson, identidad versus confusión de rol. Este periodo durante la adolescencia. Este periodo se caracteriza por poner en duda todo aquello en lo que se confiaba antes. A los 12, 14, 16 años comenzamos a dudar de lo que éramos antes. Es decir, los conocimientos, las habilidades y las experiencias adquiridas, todo ello debido a cambios biológicos que sufre el cuerpo y la crisis de la personalidad que esto genera conjuntamente con la explosión neurohormonal de la adolescencia. A los adolescentes les preocupa la imagen que los demás tengan de ellos y librar batallas constantes entre los que han sido hasta ahora y lo que serán en el futuro cercano. Se están configurando en su personalidad. Presentan confusión en cuanto a su identidad. Son idealistas y altamente influenciables y siempre muy socialmente amigables con sus pares. Si atraviesan adecuadamente esta etapa, lograrán construir una identidad sólida. De lo contrario, ensayarán sucesivamente y pretenderán ser lo que no son. Por lo tanto, entre esta etapa adolescente, la socialización adolescente y los miedos a la socialización deben ser eliminados, porque la socialización es la etapa de configuración de lo social, y lo social tiene que ver con la cultura y tiene que ver con lo espiritual. Si el chico no se socializa, vuelve para adentro, vuelve para atrás, es decir, vuelve a la casa y al vientre materno. No se produce la exogamia, es decir, entre endogamia y exogamia se queda otra vez para adentro. Y este es el peligro de que muchos niños, adolescentes, no puedan volar, porque quedan atrapados dentro del ámbito endogámico, que fue muy útil para la concepción de los 9 meses, que fue muy útil para los 3 primeros años, que fue muy útil hasta los 6 también. Pero cuando empieza el proceso de socialización en la escuela primaria y en la secundaria, el niño tiene que volar y el maestro, los educadores y la sociedad tienen que reconocer las verdaderas aptitudes y los valores que encierran las potencias que él tiene como valiosas dentro de él y se las tiene que reafirmar con una reafirmación permanente de cuáles son los verdaderos logros que él va teniendo y por otro lado los límites hacia lo que no es conducente para con él. La próxima. Intimidad y allanamiento. Última etapa de la adolescencia, comienzo de la juventud. Es el momento que el joven adulto está en capacidad de establecer compromisos. Decimos que la sociedad actual, que los jóvenes actuales no se comprometen. Compromisos de todo tipo, laborales, sentimentales, políticos, profesionales, sacrificando algo a cambio. Si por temor este joven adulto no logra establecer este tipo de vínculos con el mundo, el peligro subyace y será de aislamiento. Otra vez vuelve a lo endogámico. Es la etapa de las decisiones y de los retos para adquirir estabilidad. También es el periodo en donde se afianzan las concepciones acerca del trabajo, la amistad, la familia, lo social. Básicamente es esta etapa cuando se da un paso definitivo hacia la adultez. Y esta etapa tiene que tener su etapa en ese momento, porque si no se logra, vamos a lograr adolescencias extendidas que pueden llegar a perdurar muchos años después. Vemos adolescentes extendidos de 30, 40, 50 o más años y en realidad porque no pudieron concretar estas etapas que ya Erikson maravillosamente describió en su tiempo. La próxima. Los padres educadores. Los miedos de los padres más comunes en la infancia en sus hijos. Baja autoestima, motivo de mentiras, etapa de los no y qué hacer frente a alguna rabieta. Veamos cada uno de ellos. La próxima. La que queda es rendimiento escolar y trastorno del sueño para otro día. La próxima. ¿Cómo detectar la baja autoestima en los niños? La falta de confianza en sí mismo es un gran indicador de la autoestima del niño.
Nuestra inseguridad ante cualquier reto que se le presente es también un mal indicador. El límite no tiene que ser bajo reto, el límite tiene que ser con amor. Y por lo tanto, la confianza y el amor y la comprensión tienen que ir juntos. El niño que no tiene autoestima es negativista. Empieza todas sus preguntas y sus respuestas con no. No suele ser optimista, sino todo lo contrario, pesimista y negativo. Y muchas veces violento y muchas veces agresivo. No suele ser, está convencido de que las cosas que él emprende por su baja autoestima no le saldrá nada bien. Ensayo y error, no se anima a ejecutar. La próxima. Al no confiar en sí mismo, porque se lo ha apartado de su identidad y del reconocimiento, como decíamos, necesita fijarse en los demás. Necesita modelarse en copiar patrones. Es decir, buscará modelos fuera de sí mismo, que es otro de los indicadores claros de falta de autoestima. Aunque algunas veces es necesario modelarse en una figura de identidad por lo que hace papá, mamá, el maestro, el educador, el compañero, etc. Es decir, también es importante que él también genere su propia autoestima. Un niño que no confíe en sus propias posibilidades para hacer un dibujo en clase, por ejemplo, se fijará en cómo lo dibuja el compañero para así poder garantizar que le saldrá bien. Son modelajes que también pueden ser útiles, pero lo importante es que él pueda ser creativo y mostrarle que él tiene la total potencialidad para hacer un dibujo distinto y tan bueno y excelente como su compañero. La próxima. Motivos de mentira. Segundo punto. Los niños pequeñitos tienen una imaginación muy grande y les gusta contar cuentos e inventar historias que solo ocurren en su cabecita. Se trata de un juego inocente, realizado sin malicia, pues el pequeño todavía no es consciente de lo que es real o imaginario. Este tipo de mentiras permiten estimular la fantasía del niño y mejorar su capacidad para el lenguaje, ya que para contar una mentira, el pequeño necesita utilizar más palabras que para explicar un hecho que ha sucedido de verdad. Es decir, son habilidades y destrezas que a través de la creatividad, que es propio de la fantasía, en realidad no es una mentira, es una fantasía donde él cuenta y se encuentra con sus personajes soñados. Y esto habla claramente que ni niño, ni adolescente, ni joven, ni adulto, ni viejo, tenemos que perder esta cualidad de soñar siempre, esta cualidad de imaginar siempre, que es una cualidad propia del espíritu humano y nos transporta siempre a lo superior. La próxima. Lo que pasa es que también tenemos que soñar con los pies en la tierra. Motivos de las mentiras. El niño puede mentir por miedo. Las mentiras pueden esconder un problema emocional. Ante una situación de este tipo, es aconsejable hablar con el niño para intentar entender la causa real de sus mentiras y evitar que el problema se agrave. Nunca dejes en ridículo a tu hijo. El halago en público, la reprimenda en privado. Predica con el ejemplo. Busca ayuda profesional si el niño miente con mucha frecuencia, ya que puede ser síntoma de un problema importante que vale la pena analizar, evaluar y también apreciar. La próxima. La tercera, las etapas del no. El pequeño empieza a sentirse autónomo. Le gusta ser independiente, por eso dice no a todo lo que se le pide. La necesidad de hacer las cosas solo es, por lo tanto, totalmente sana y hay que animarla en lugar de obstaculizarla. Los padres deben encontrar la forma de ensamblar entre dos necesidades. La persuasión, el pequeño para que haga caso a las cosas necesarias del día a día para su crecimiento, maduración y autonomía, y la de mostrarse firme sin autoritarismo. Esto es un delgado equilibrio entre persuadir y limitar. Y la de mostrarse firme sin autoritarismo, decíamos, sin correr el riesgo de frenar el proceso que conduce al niño hacia la verdadera autonomía.
Enseñar al niño la obediencia ciega nunca es pertinente. Es mucho mejor actuar con inteligencia, empáticamente, poniéndose en el lugar de él y con valores éticos. De lo contrario, cuando pretendemos un autoritarismo, podemos generar un trastorno de límite de la personalidad, o que es un tema de psicopatología que está en aumento en estos momentos, en estos últimos 20 años, y que tiene que ver muchas veces por la falta de tiempo, de comprensión y de desarrollo armónico de todo el niño en relación con el tiempo que les dedican sus padres. La próxima. Las rabietas en público y cómo actuar. Los papás deben tener la paciencia suficiente para no ceder a los caprichos del niño. Ceder al chantaje emocional nunca da buenos resultados. No significa que haya que gritarle al niño, sino contenerle, ofrecerle reglas y límites. La coherencia, recordemos que el amor tiene reglas y tiene sus límites, y tiene la comprensión del otro. La coherencia es fundamental. Resistir hoy y ceder mañana no conduce a ningún resultado. Es decir, la persistencia de una idea fuerza de papá y mamá tienen que prevalecer en el tiempo, porque eso también modela el carácter y el comportamiento. La rabieta solamente es eficaz, la rabieta que hace el niño, solamente es eficaz, entre comillas, cuando los papás caen en ella. Es decir, el niño pretende barrer con las barreras y los padres deben fortalecer su conducta no permitiéndolo. Cuando los padres ceden, hoy dicen una cosa y mañana otra, evidentemente el chico no le va a hacer bien, no va a tener referencia en relación con un determinado tema. Por lo tanto, el caer en la rabieta, hacerle caso a la rabieta, es la peor conducta carente de amor que un padre y una madre puede prodigar a sus hijos. La próxima. Secuelas de la crisis del COVID en estos especiales momentos. La vida diaria de todos se ha visto alterada con la pandemia. Es normal que la preocupación y la ansiedad surjan como emociones con las que debemos aprender a convivir, reestructurando las emociones, tranquilizándonos, aquietándonos. La ansiedad no desaparece, se debe aprender a controlarla. La explicitación sencilla y profunda de conductas pertinentes previene y tranquiliza al niño. El niño comprende si se lo sabe hablar, pero con conductas, con sentencias cortas y sencillas, que él las va a poder comprender e integrar. Y eso mismo le va a ayudar a poder estar mucho más tranquilo. La próxima. Es bueno evitar la sobreinformación. Es importante centrarse en el presente y evitar anticiparse a los hechos. Las rutinas son, nadie sabe lo que va a pasar. Las rutinas son saludables y necesarias. Juegos, caminatas y entretenimiento creativo. Antiguamente se jugaba a los naipes, al ajedrez, se camina, se hace... Bueno, hoy tenemos internet y tenemos múltiples capacidades. Pero volver y dejar un poco el celular puede ser saludable, al diálogo, a los juegos del tú a tú con nuestros hijos. Los naipes, el ajedrez, tantos juegos de habilidades y creatividades que nos pueden ayudar también. La próxima. ¿Qué causas pueden tener la depresión de niño? Que el niño no se sienta querido por su familia, y esto generaliza a otras relaciones. Por la escuela, por los compañeros, por la sociedad, por el vecino. Esto afecta justamente al corazón del niño. Que viva en un estilo educativo estricto demasiado. Que la pérdida por separación o muerte de los padres, divorcio, emigración, abandono o enfermedad. El alejamiento siempre genera un duelo. Las pérdidas siempre generan un duelo y los niños los viven con mucha intensidad.
y el 3 al 4, 5% de los niños en edad escolar padecen depresión. Otro día hablaremos sobre este particular tema. La próxima. Consejo para que ayudes a tu hijo a superar la depresión. No ignores los síntomas de depresión. Presta más atención a tu hijo. Más atención de lo normal. Ahora que estás en casa, ahora que tenés más tiempo, también tienes más tiempo para estar con ellos. Este tiempo es irrevocable. Este es un tiempo que va, pero no vuelve. Haz preguntas y presta atención a su autoestima. Háblale, escúchalo y veas cómo está su autoestima y ahí veré el origen de muchos problemas. Establece y mantén rutinas. Evita que el niño tenga estrés y mal estrés y distrés, que también ellos se distresan y están irritables muchas veces por eso. Y busca, cuando es el caso, tratamiento especializado. La próxima. Y vamos cerrando. Una buena técnica que da la red Sanar para entender cuáles son los sentimientos del niño y ayudarle a identificarlos es la técnica del semáforo. Usamos el semáforo en la red para varias situaciones y también para esta. El rojo, pararse, stop. Cuando no podemos controlar una emoción, sobre todo negativa, sentimos rabia, queremos agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos, tenemos que pararnos como cuando un coche se encuentra con la luz roja del semáforo. El segundo movimiento es pensar, es decir, empezar a reestructurar simplemente el problema. Después de detenerse en el momento de pensar y darse cuenta del problema que se está planteando y de lo que se está sintiendo. Es decir, el registro de lo que me está pasando. Y solamente después, en ese registro, reestructurarse rápidamente con el método de la red para poder pasar después sí a la acción. Verde, solucionarlo. Si uno se da tiempo de pensar, puede surgir alternativas a evoluciones al conflicto o problema. Es la hora de elegir la mejor solución propositiva y actuar en consecuencia. Una más. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, decía hoy en el Congreso norteamericano, y Marisol nos va a decir algunas palabras con respecto a eso, cuando tenga 80 años y reflexione sobre mi vida, quiero haber minimizado la cantidad de cosas de las que me arrepiento. Y la mayoría de ellas son actos de omisión, las cosas que no intentamos, los caminos que no transitamos. Animarse a vivir la vida. Jeff Bezos, nos va a contar Marisol, que él es hijo de una madre que lo tuvo a los 17 años cuando era alumna de la escuela secundaria, y nos va a contar qué le pasó. Y también de padre ausente, pero que tuvo a los 4 años un padre del corazón. Y a partir de ahí, este es el hombre que en este momento es el hombre más rico del mundo. Pero no lo ponemos por la riqueza material, lo ponemos por la riqueza profunda de su persona y de su personalidad. Marisol, todo tuyo como para poder entrar en esta reflexión. Aprendió el testimonio que él contó, que por todo lo que él atravesó cuando era un chico, que su mamá lo había tenido cuando tenía 17 años, su papá no se había hecho cargo de él, y bueno, su mamá encontró otra pareja y lo adoptó a los 4 años. Y tuvo una vida difícil, pero que sus abuelos lo ayudaron y le dieron muchos valores, y por los que él trabajó mucho como persona, con su mamá, y como una persona simple en el patio de su casa, o donde nosotros le llamamos la cochera, empezó a animarse, empezó a buscar cómo salir adelante, y empezó a trabajar y a pedir ayuda, y con un grupo de personas empezaron a hacer lo que hoy es una fundación. Él es fundador de una empresa gigantesca con millones de personas, como de la nada una persona simple, pero con muchos valores profundos, familiares, pudo salir de esas vicisitudes y pudo transformarse y hoy superarse y ser una persona con muchos valores, y por eso nos impactó el testimonio. Muchas gracias, Marisol, y queda abierto un poco al diálogo en esta tarde de los oyentes y de los que forman parte del equipo de Red Sanar. Doctor, antes nos gustaría leer
aquí algo muy bonito, un escrito, a ver qué le parece. Sí, cómo no. Seguramente le suena conocido, quizá. A ver. El hijo predilecto, aquel a quien me dedico de cuerpo y alma. Es mi hijo enfermo hasta que sane. El que partió hasta que vuelva. El que está cansado hasta que descanse. El que está con hambre hasta que se alimente. El que está con sed hasta que beba. El que está estudiando hasta que aprenda. El que está desnudo hasta que se vista. El que no trabaja hasta que se emplee. El que se enamora hasta que se case. El que se case hasta que conviva. El que es padre hasta que lo prometió hasta que cumpla. El que beba, el que debe hasta que pague. El que llora hasta que calle. Y ya con el semblante bien distante de aquella sonrisa, completó el que ya me dejó, hasta que lo reencuentre. Muy bien. ¿De quién es la poesía? A ver, Paola. Es un autor anónimo. Bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Para reflexionar, para tenerla. Es importante que lo podamos colgar también en algún lugar para que la gente lo pueda compartir. Muy bueno, Claudia. ¿Preguntas? Doc, le paso la palabra a Sonia Flores, que hoy la tenemos de invitada, que quiere hacer una pregunta. Hola, Sonia, un gusto, Sonia. Buenas tardes, vinimos con Diana Zapatero porque generalmente a esta hora nosotros tenemos una tarea en la iglesia y bueno, hoy parece que nos cambiaron el horario y gracias a Dios pudimos enganchar en la casa de Gisela. Muy bien. La pregunta es, en un adolescente, 15 años, padres separados, ¿cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener de adulto si no intervenimos y cómo intervenir en lo que un padre u otro trata de convencer al niño de estar a favor de uno o del otro, o de mentir por uno o por el otro? De tomar partido por un papá, por el papá o por la mamá. ¿Cuáles son las consecuencias si un adulto, un abuelo o la abuela o un tío no interviene? La fragmentación de la salud mental es la consecuencia. Ya Salomón, el rey Salomón, ¿se acuerdan en la... Sí, la división. Sí. Cuando le trajo la madre que reclamaba a su hijo y eran dos madres, y entonces él sabiamente le dijo, bueno, que lo partan al medio. Y la madre verdadera dijo, no, desen a él. ¿Qué le sugiere esto? Que los padres, por dos egos, fragmentan a sus hijos. Entonces, el ego no conduce más que a insatisfacción y a quiebre de la salud mental, y muchas veces a psicotización de la mente de un hijo. Los padres no pueden inducir alianza con sus hijos. El amor de la madre hacia el hijo debe pasar por el padre, y el amor del padre hacia su hijo debe pasar por la madre. El amor es indirecto, y por lo tanto toda construcción sobre un hijo es indirecto. Los padres se pueden separar, pero lo que no pueden separar es la identidad de su hijo en dos pedazos, porque lo matan desde el punto de vista de su salud mental. Esto es muy grave porque se ve todos los días, usted como educadora lo sabe, y lo vemos todos los días en distintas circunstancias. Es decir, hay que reparar el daño antes de hacerlo. Es decir, papá y mamá podrán tener grandes desavenencias, y es humano y entendible. Lo que no pueden es fragmentar en dos pedazos a su hijo, porque cualquier niño que es fragmentado por una sierra que lo parte al medio, lo matan. Gracias.
Sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Que se pongan de acuerdo los padres. Por supuesto que después, primero los padres se tienen que poner de acuerdo. Eso es lo porque los padres sustitutos vienen cuando los padres ya abandonaron. El caso de Besos es muy claro porque a él recuerda claramente al padre sustituto del corazón de los 4 años para adelante. Y Besos en su relato hoy no habla nada del padre, no tiene resentimiento del padre, no tiene una morriña ni tiene un rencor del padre. Él habla del padre positivo, es decir, aquel que ocupó el verdadero lugar de padre, que fue un padre del corazón. Mi pregunta. Sí, entiendo, pero solamente el padre del corazón tiene que aparecer cuando el padre biológico no está, no antes, porque si no, eso es también una manipulación para con el niño. Si el niño tiene padre, tiene padre. Si el padre lo abandonó, entonces podrá venir un padre sustituto. Pero tiene que firmar, de alguna forma hablando, ese abandono para poderme, sí, yo o un tercero, ocuparse del niño. Excelente. Gracias. ¿Preguntas? Doctor, el tema de lo que ¿se escucha? Sí, ahora sí. Lo que la gente, lo que me importa de la afuera, ¿no? Lo que dicen con respecto al videíto que vimos al principio. Sí. Hay en muchos casos que nos importa más el que dirán que lo que en realidad podemos hacer con los chicos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, que hay mucha hipocresía, que en realidad la hipocresía cava la fortaleza que da la autoestima. En realidad, la hipocresía vivir para afuera, pero vacío para adentro, no tiene realmente un sentido de construcción de la personalidad. Evidentemente lo que hay que construir es de adentro, y el afuera, que digan lo que quieran. Sí, sí. Y eso no hay que perder de vista en ningún momento del neurodesarrollo. Sí. Antonio también quería hablar. Sí. Adriana Basualdo pregunta, ¿cómo sanar en la edad adulta las heridas de la niñez? Bueno, el perdón es el gran reparador del alma. Todos los problemas comienzan y tienen su solución con el perdón. Cuando se rompe el perdón, entonces, cuando no se puede establecer perdón, no solamente no se consigue la reconciliación. Evidentemente, cuando no se establece el perdón, no se establece nada. Queda vacío todo, y en ese lugar del vacío entra el odio, con todo lo que el odio significa, el rencor y todo lo que de alguna forma contamina. Nosotros estamos frente a una contaminación, una pandemia, y es mundial. Hay un virus que tiene nombre y apellido. Pero también hay otras contaminaciones que contaminan el espíritu interior. Y estas contaminaciones es el odio, es la ausencia de amor. Es decir, si nosotros no creamos conciencia y nutrimos en el amor, que no solamente ocupa el lugar de la autoestima, sino que plenifica a la persona con la autoestima, porque quien se siente querido va a querer, se va a sentir querido y se va a querer a sí mismo y va a querer al otro, le genera un vacío. Y el vacío va a hacer que en ese vacío entren todo tipo de virus del odio. Y entonces esa persona morirá, pero no por contaminación de un virus que es una proteína modificada, sino por contaminación de otros virus que es el odio. El verdadero virus del mundo actual es el odio, la ausencia de paz y la guerra. Gracias. Doctor, Norma Díaz dice, mi nieta me pregunta por qué mi mamá me habla mal de mi papá y no los quiere a ustedes. Dice, cuando papá y vos no hablan mal de ella. Lo que ella quiere saber es qué le puede responder a su nieta. Repetime la pregunta. ¿Cómo? La nieta le pregunta, sí. le comenta a la abuela, ¿por qué mi mamá habla mal
de vos y de mi papá, cuando vos y mi papá no hablan mal de ella, de su Claro, madre, ¿no? claro, porque la nena se está dando cuenta que la mamá está enferma de odio. Entonces se lo pregunta a la abuela, que la ama y se siente amada por la abuela, pero si la mamá habla mal de la abuela, habla mal del papá, va a decir, ¿qué hablará de mí? Y va a hablar mal. Por eso el que habla mal, no habla mal del otro. El que habla mal del otro, no habla mal del otro. Habla mal de sí, del sí mismo. Gracias. Doctor, acá Guillermo Peñalosa desde México nos dice, excelente doctor, un tema sumamente importante. A mi parecer podría observar en el video las reglas y límites que son generados en las familias, los cuales impactan a nuestra historia personal. Sí, Guillermo, un gusto de participar. Yo no sé si está en el audio, le podemos dar audio, Paola, a Guillermo que... No, porque dejó un mensaje para compartir. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo es un poco el tema? Repetímelo. Dice, excelente doctor, un tema sumamente importante, a mi parecer podría observar en el video las reglas y límites que son generados en las familias, los cuales impactan a nuestra historia personal. Obvio. El amor tiene límites, el amor es comprensivo, el amor es caritativo, el amor instruye y el amor permite conocer al ser amado. Pero el amor también provoca límites y es necesario provocar el límite. Sin límites no hay amor. Sin límites no hay construcción del hasta aquí llegó mi amor. Es decir, más allá de eso, es ausencia de límites. Cuando no hay límites, sin lugar a dudas, no hay amor. Puede haber muchas cosas, pero seguro que no hay amor. Gracias, Guillermo. Seguimos en contacto y te estamos invitando para pronto poder hacer una webinar contigo con todos los temas que en México tú y tu equipo de trabajo vienen de alguna forma asistiendo también a otras personas con el mismo espíritu solidario con que lo hace la red en Argentina. Y ojalá que podamos establecer un nexo pronto también con nuestras comunidades de trabajo fecundo en conjunto para potenciar sinergia de nuestras organizaciones. Gracias y hasta pronto. Sí. Adriana Basualdo dice, ¿cómo sanar? Pregunta, ¿cómo sanar en la edad adulta las heridas de la niñez? Bueno, nosotros tenemos la reestructuración y hay una imagen que no la puedo pasar ahora, que quedó para atrás porque por la cuestión de tiempo, que habla claramente cómo las heridas del pasado tienen que ser liberadas a través de el recordar y perdonar. Solamente ahí pueden pasar al futuro. De lo contrario, quedan barreras en el presente en función de un pasado no perdonado, y eso es el bloqueo que tantas personas se autobloquean. Nosotros nos enojamos cuando la policía bloquea el auto porque está mal estacionado. Pero nosotros muchas veces estamos mal estacionados conceptualmente en el no perdón y nos bloqueamos sin darnos cuenta. Y no tenemos el policía para echarle la culpa. Le echamos la culpa al que nos hizo la ofensa. En realidad no es el ofensor el que nos hiere, porque muchas veces no está o ya está lejos. Somos nosotros mismos los que al no perdonar no permitimos nuestro crecimiento y sobre todo nuestro volar, como decía el caso del niño y el papá. El no perdón no nos permite volar, nos apega al odio y al rencor. Y con odio y rencor nadie puede volar. Es muy pesada la carga del vuelo, es muy pesado la carga de la mochila que provee el rencor y el no perdón. La liberación es el mejor negocio que uno puede hacer por el otro. No, mentira. El perdón es el mejor negocio que uno puede hacer por uno mismo. Bueno, muy bien.
¿Hay alguna otra pregunta? A ver, Antonio, que estás en los controles centrales. Sí. A ver, sí. A ver, sí. Sí. Karina Lombardi dice, ¿cómo podemos ayudar a aquel adolescente adulto que aún no puede salir y construir una identidad sólida? Poder establecer compromisos laborales y otros. Hay que preguntarle primero si quiere ser ayudado. Gracias. Hay que preguntarle y persuadirle que puede tener ayuda. Si no, nada se puede construir. Si no quiere, no quiere. ¿Quién más? Pregunte. Paola Solimo dice, mi abuelo con 91 años, un día antes de morir me dijo, me arrepiento de haberle dado todo a todos y no haber hecho cosas por mí. Y la pregunta es, ¿tiene que ver con lo que dijo Amazon? Obviamente, pero Amazon, justamente lo que él quiere establecer es que no dejemos nada sin hacer de todas nuestras creatividades. Él lo que dice es que lo único que tenemos que tener cuidado es no dejar pendiente para mañana lo que hoy sugerimos hacer. Es decir, no nos posterguemos de gusto, porque postergar es la mejor forma de bloquearse. Así desarrolló lo que desarrolló, porque en realidad él trabajaba en una empresa muy importante y estaba muy bien pago, y un día le dice al jefe de personal que se va a ir. El jefe de personal trabajaba en Nueva York, el jefe de personal lo llevó 2 días a caminar al Central Park y le dijo, pensalo, porque quien se puede dedicar a tener en el garaje de su casa una empresa de nueva tecnología es aquel que está desocupado, aquel que no tiene trabajo, pero vos tenés un muy buen trabajo. Seguí con el trabajo. Y él que dijo, no, yo quiero estar desocupado para desarrollar mi propia creatividad. Y dejó el trabajo y se ganó a él mismo. Es decir, no postergó la decisión. La decisión la ejecutó. Porque muchas veces pensamos, yo voy a hacer tal cosa. ¿Pero cuándo? No, eso lo voy a hacer en el año 2030. Ah, bueno, está bien. Entonces, cuando lleguemos al 2030, conversamos de vuelta. Bien. O sea que lo creamos en nuestro pensamiento, pero no lo logramos. Obviamente lo bloqueamos nosotros mismos porque miedo, por fobia, por temor, por tantas banalidades que no vienen al caso. Bueno. Las decisiones, ¿cómo dijimos el otro día? La vida, ¿cómo dijimos, Antonio? La vida se juega en oportunidades y decisiones. ¿Era así, no? Entre oportunidades y decisiones. Eso es, bien. Bueno, hay oportunidades y decisiones que tomar. Porque vienen las oportunidades, pero pasó el tren. Y podemos tomar otro tren. Pero ¿cómo era, Marisol? ¿Cómo era? No, ya pasó el tren. Ah, pasó una vez. Pasó la oportunidad. Viene otro tren, pero la oportunidad esa ya está. Era esa, bien. Sí. ¿Cómo era? Existe Uber, sí, pero llegamos más tarde y además hay que garpar otra plata. Bien, bien. Sí, ¿cómo era? Sí, sigamos. Sí. Sí. Bueno, ¿puedo hacer una preguntita? Dale. El vacío existencial del que habla el padre Quiles, ¿se hace más intenso en la adolescencia? No creo. El adolescente es muy rico en... existencial. No, yo creo que el adolescente sano es un adolescente muy rico en insistencia, es decir, en dentro de sí. Nacemos con abundancia, dijimos al principio. Es muy abundante en sí mismo y es muy abundante en lo que ve del mundo. Un niño adolescente querido tiene la abundancia del amor. Y la abundancia del amor lo llena a él y lo llena en su entorno, sobre todo con sus pares, y con sus realizaciones y con sus sueños. El problema viene después. Si los verdaderos problemas de salud mental graves comienzan después de los
16, 18 años, porque él se encuentra con un mundo, pero que en realidad previamente, no, digamos, las generales de alimentación insistencial hacia adentro, diría Aquiles, y existencial, no están dadas. Hay un vacío insistencial y hay un vacío existencial, y entonces viene la duda, y entonces en función de eso viene el quiebre de la salud mental. Pero un adolescente pleno en su insistencia interior y pleno en las condiciones de cambiantes, por supuesto, del mundo, pero donde es apoyado, como en el caso de Besos, apoyado por su familia que creyó en él el 70% de su creatividad. Otro padre no lo hubiera creído y entonces no hubiera invertido en él. Los padres no sabían nada de tecnología ni de Internet. No sabían qué quería decir la palabra Internet. Sin embargo, creyeron en él y le dieron el dinero que él necesitaba. ¿Por qué? Porque era su hijo. Nada más que porque era su hijo. Creyeron en él, no importa si perdían o no, porque creyeron amorosamente en él. Es decir, ¿eran ciegos? No, eran ciegos de amor, que es un ver mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Es un creer en el otro. Quien cree en el otro se siente apoyado. Y esa es la palabra crédito. ¿Qué es? La hemos bastardeado. Crédito es creer en el otro. Y ahí viene la palabra crédito. Ahora, si yo creo y le voy a pedir a un usurero, el usurero me va a robar todo y me va a dejar vacío. Es decir, pero creer, como hacían los antiguos, es decir, el dinero se prestaba, pero el interés no existía o era bajo. Por supuesto, no había inflación y otras cosas. Es decir, cuando viene el interés, viene el saqueo, en este caso de la materia, o cuando viene el interés, viene el saqueo del alma humana. Y eso es lo que está pasando con el materialismo actual. No te escucho, no te escucho. Ahora sí. Estamos hablando de un adolescente normal, pero cuando ese adolescente hay un quiebre en la familia, por ejemplo, ¿qué sucede? Bueno, pero habría que ver cuál es la historia clínica de él, de la familia, porque si no, yo con teoría no puedo conjeturar una clase. Discúlpeme, pero entiendo. Sí. Bueno, acá hay una pregunta también desde Colombia. Joana Lato dice, ¿cómo manejar los miedos de un niño con discapacidad que es supremamente dependiente de su mamá? Desconocemos la discapacidad, ¿no? O sea, sí. Repetime la pregunta. Dice, ¿cómo manejar los miedos de un niño con discapacidad que es supremamente dependiente de su mamá? Es supremamente, no escuché la palabra. Supremamente dependiente de su mamá. Claro. El niño con discapacidades, hay que ver los niveles de, otra vez la misma pregunta con respecto a de qué estamos hablando, pero básicamente un niño se fortalece en el amor de su mamá y su mamá le prodiga una seguridad capaz de poder desarrollar todas sus potencias, inclusive las limitantes que él tiene. Es decir, hoy se emplean en el mundo chicos con discapacidad que tienen funciones múltiples y muy inteligentes muchos de ellos, y justamente todos tenemos algún grado de discapacidad y todos tenemos potencias exorbitantemente creativas. Y entonces, entender que todos tenemos algo de menos y algo de más es entender que todos somos iguales. Entonces, ahora, si un chico depende demasiado de su mamá, si la discapacidad es muy profunda, es probable que necesite depender de sus figuras de afecto y confort. Pero si el chico va logrando ciertos niveles de autonomía y de autogestión, evidentemente la mamá lo que tiene que hacer es potenciarlo para que él sea autónomo más allá de su discapacidad, que tampoco sé cuál es. Entonces, no es fácil contestar
estas preguntas muy abiertas. Lo importante es sí entender, Marisol tiene un ejemplo, el otro día me contó un ejemplo muy lindo con respecto a alguien muy paquete de la ciudad de Buenos Aires que se prodiga mucho en las redes sociales, que es importante que seamos todos iguales, pero cuando fue a un McDonald's o a un no sé qué a comprar una hamburguesa, se jactaba de que cómo podría un discapacitado estar en ese lugar. ¿Por qué no nos contás, Marisol, ese ejemplo? Sí, salió un caso particular de una chica de las redes sociales, estas chicas que son muy populares en las redes sociales, que ella hizo un descargo negativo porque se había asombrado de que una persona con una discapacidad estaba tomando un empleo, como que le estaba, pero la observación de ella era como que le estaba sacando lugar a una persona sana, y que esta persona con discapacidad estaba ocupando el lugar del discapacitado. Entonces, por eso es que esta persona publicó esto y bueno, y ahí tuvo toda la descarga. Pero claro, porque parece que hay gente que es perfecta y hay gente que es imperfecta, estamos todos chiflados. Somos todos discapaces en algo y todos tenemos potencias extraordinarias en otras cosas. Y este es un poco, por eso somos todos iguales y a su vez distintos. Es un tema de cultura que realmente uno podrá ser una youtuber, puede ser, como se dice, bueno, pero le falta mucha cultura. Hay cosas que tienen que ver con el sentido común. ¿Alguna otra pregunta? Se han venido con todo hoy, con toda la fuerza de las preguntas. Estamos pasados... Laura, sí, la Laura Rosa López dice, muchas veces por la carencia de amor que sufrió una persona de niño, comete errores como no poner límites a los hijos, queriendo dar lo que no tuvieron. Bien, eso también es cierto y se ve muy frecuentemente, pero una persona que no tuvo amor, en realidad no tuvo amor. Pero después de cierta edad, 18, 20, 22, tiene que aprender a empezar a quererse. Es decir, si no me lo dieron, yo me lo tengo que dar, pero no narcisísticamente. Yo me lo tengo que prodigar a través de la autoestima, a través de reconocer mis potencias, mis capacidades. Y además hacer acción para prodigarle a otro, porque el amor va y viene. Y entonces cuando hago por mí, estoy haciendo por otro. Y cuando hago por otro, también lo estoy haciendo por mí. Y entonces hay que salir del encierro de decir y de victimizarme. A mí de chiquito no me dieron la teta, a mí de chiquito no me dieron tal cosa y victimizarme toda la vida. No te dieron, perfecto, te dieron otra cosa porque si llegaste a 20 años, te dieron cosas porque no sucumbiste. Así que nadie llega a 20 años sin haber sido atendido de los pañales a los 2 meses o 3, ni haber sido atendido en las necesidades mínimas. Nadie llega ni a 20 años, nadie llega a 1 año. Por lo tanto, fue atendido. En más o en menos es una valoración que cada uno tiene que hacer. Pero a partir de los 20 años, es decir, a partir de la adultez, tenemos que aprender a querernos, queriendo a otros y queriéndonos a nosotros mismos lo más sanamente posible. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro en este mismo canal, en misma hora y en este mismo lugar. Chao, chao. Gracias. Nos quedamos con el equipo off the record.